Conversa en su tercera entrega, después de dos capítulos enfocados en la visión de directores, de gente que se sienta en la silla de director, tenemos ganas de cambiar un poco el juego y hablar con alguien que se desempeña en otro rol, acaso uno de los más importantes, a mi parecer, dentro de lo que es la construcción de una película. Diego, ¿cómo estás? Diego Bukowski, productor. ¿Cuántas películas? Y más o menos unas 50 películas, muchas. Una producción poco frecuente en Argentina esa cantidad. Porque es un país donde los directores y los productores suelen tener producciones un poco más, no sé, por las cuestiones económicas o lo que sea, un poco más acotadas. No, primero, Ian, gracias por la invitación y la presentación. No, bueno, de mi generación hay unos cuantos productores que tienen muchas películas. Digamos, nosotros agarramos una etapa del cine argentino donde hay productores y también directores muy prolíficos. Así que digamos, no creo que sea una excepción. Hay varios. Una pregunta que surge, creo que aparece al hablar con un productor, es que es un rol que para la gente, para el espectador común y también para el que se dedica al cine, es un rol bastante mitificado. No se sabe bien hasta dónde llega el laburo de un productor y cuáles son los límites de lo que hace y lo que no hace. Y parecía que incluso va cambiando, depende de qué escuela preguntas. ¿Vos cómo definirías tu laburo a la hora de hacer cine? ¿Cómo lo enmarcarías? Ahora, hay distintos tipos de productores, digamos, cuando vos ves los créditos de una película, hay productores ejecutivos, coproductores, productores asociados. Cada uno tiene tareas diferentes y miradas diferentes sobre el trabajo. En el caso mío, para sintetizarte cómo siento yo mi trabajo, me siento el representante del espectador en el proceso de realización y producción de una película. Eso es un poquito digamos, como defino yo la tarea que hago. Representante del espectador en cuanto a expectativas que puede tener un público, digamos, una idea un poco extraña que es el espectador promedio, si se quiere, el público casual, o qué tipo de espectador tenés en mente vos al pensar A en la ver, película. eh, no todas las películas tienen el mismo tipo de espectador. Lo que sí me parece, digamos, importante y necesario es que la película, digamos, cuando se hace, tenga algún tipo de público posible. Digamos, hay casos de películas que no tienen un público posible. Yo trato de que cuando me involucro en una película, en un proceso de producción, digamos, tener claro cuál es el público al que se le está hablando y tratar de ser fiel a esa idea. Digamos, eso es como en términos genéricos. Después hay tareas concretas que tienen que ver con la búsqueda de financiación, digamos, el trabajo en relación a aspectos creativos como el guión, el casting, el armado del equipo técnico. En el caso mío, a mí me interesa participar en el montaje y después en toda la etapa de comercialización y distribución de la película. Todo lo que comentás son cosas que me gustaría después profundizar, sobre todo en lo que referías a la cuestión de este público posible y también la etapa de financiación. Pero te quería consultar algo que escuché algunas entrevistas tuyas y vos marcás algo muy puntual, que es el momento en que arrancaste tu carrera, mediados de los 90, que para todo el mundo cinematográfico es sinónimo de la ley de cine, ¿no? Del 94. ¿Vos cómo sentís que eso afectó a tu curso al iniciar tu carrera? Y no sé, ¿qué perspectivas tenés sobre esa ley? ¿Hay alguna cuestión que sientes que fue provechosa y que ahora debería reformularse para aclimatarse nuevamente al mundo cinematográfico? ¿Qué opinión tenés al respecto? No, bueno, a ver, mi generación es hija de esa reforma de la ley del 94. Yo empecé a estudiar cine un poco antes. En la Argentina hubo un año que se hicieron 8 películas, nada más. Eh, y, digamos, cuando yo empecé a estudiar cine, la sensación era que nunca iba a poder trabajar de lo que estaba estudiando. Y la reforma del 94 fue una bendición para todos los que estábamos estudiando cine. Hubo toda una generación que es la que luchó por esa ley, digamos, encabezada por Pino Solanas, Luis Puenzo, bueno, Pablo Robito, que tuvieron una actitud muy generosa. Es una ley, fue una ley de avanzada que incorporó a todos los integrantes del espacio, en ese momento cinematográfico, no hablamos de audiovisual, hablamos de cinematográfico, más allá de que hubo un cambio en el nombre del INCA. Antes se llamaba INC, Instituto Nacional de Cinematografía, y la reforma de la ley le cambió el nombre, se llama Instituto Nacional de Cine
y artes audiovisuales, como se lo conoce ahora. Fue una ley, digamos, digamos maravillosa, digamos, de vanguardia, sumamente democrática, que, que nos permitió a todos nosotros poder desarrollarnos en el área que nos interesaba, en el caso mío la producción. Pero hubo directores, hubo técnicos, hubo actores, hubo críticos, digamos, en esa época, digamos, de fines de los 90, aparecieron hubo una renovación de la crítica, festivales de cine que en la Argentina en ese momento no había, bueno, el nacimiento del Bafisi, la vuelta de Mar del Plata. Digo, fue como un momento de mucha ebullición y una ley, digamos, muy virtuosa. Este, Sin esa ley, no tengo ninguna duda, yo no hubiese podido hacer la carrera que hice. Sí, aparte es evidente el efecto que tuvo, ¿no? Porque dio inicio a una generación de cineastas y no solo hablando del nuevo cine argentino, sino de los primeros 2000, una renovación de muchas voces. Vos en ese contexto, ¿cómo pudiste dar cómo pusiste el pie en la puerta? ¿Cuáles fueron los primeros inicios audiovisuales? Me refiero a corto, primero largometrajes. No, a ver, yo primero había estudiado, cuando terminé el secundario, empecé a estudiar economía, eh, hice digamos, un tercio de la carrera de economía, después me cambié a estudiar cine en la Escuela de Cine Avellaneda, una época que no se hacía mucho cine, con lo cual cuando viene la reforma y se empieza a filmar, yo era un poco un outsider, digamos, no tenía un grupo de pertenencia. En ese momento yo trabajaba y daba clases en la ORT, que era una escuela de producción audiovisual. Bueno, y ahí lo conocí a Burman, y empecé a producir algunos cortos. Produje el primer corto de Burman de Historias Breves, que también fue digamos, un programa de la ley que todavía continúa muy emblemático. Digamos, esa camada de Historias Breves fue muy destacada. Estuvo, no sé, Bruno Stagnaro, Adrián Caetano, Burman, Lucrecia Martel. Bueno, fue una especie de semillero de talentos del nuevo cine argentino. Bueno, yo produje ese corto, después produje otros cortos y después el Instituto de Cine tenía una convocatoria de un tipo de películas que se llamaban telefilms. Eran películas que se filmaban en fílmico, porque era en ese momento la única forma que se podía filmar, y se terminaba en formatos digitales, pero eran analógicos, creo que era Betacam en ese momento. Y te daban la posibilidad, si querías, digamos, de ampliar la película a 35 milímetros y estrenarla en el cine. Pero el premio que te daban era bastante justo y no alcanzaba para poder hacer ese ampliado. Y bueno, ganamos ese premio con lo que fue después un Crisantemo estalla en 5 esquinas. Y filmamos la película, digamos, con un equipo técnico también, digamos, era un momento de mucha ebullición. Estaba en el equipo técnico Albertina Carri, era foquista, Juan Taratuto era el asistente de dirección, Verónica Chen era la montajista. Bueno, había un montón de directores en el equipo, ahora no me acuerdo quién más estaba. Bueno, Esteban Sapir era el director de fotografía. Y, y filmamos la película y después, una cosa que sucedía mucho en esa época, todavía sigue sucediendo, presentamos el proyecto, la película filmada en algunos fondos internacionales y los ganamos. Y eso nos permitió poder ampliar la película a 35 en un laboratorio en Francia. Y la película era rarísima, una película, digamos, muy extraña, y fue recibida de esa manera. Entonces la película fue a San Sebastián, a Berlín, a Sundance, una cosa que hoy no sucedería porque los festivales compiten por los estrenos de las películas. En ese momento fuimos a una sección paralela de San Sebastián y después nos invitaron a Sundance y después fuimos muy al final a Berlín. Y a partir de esa experiencia surgió, digamos, mi relación con Daniel, con Burman, digamos, una productora, y bueno, después hicimos un montón de otras cosas juntos. Y en este contexto, bueno, cuando nombrabas el equipo técnico eran todas personas que formaron una carrera bastante interesante propia. Entonces se da esa cuestión de pensar que hay como una especie de semillero, como vos bien marcabas. ¿Vos cómo ves esta ley del 94, esta última reforma de la ley del 94, en el presente? ¿Sentís que es necesario actualizar cosas para estar... Me refiero puntualmente a cuestiones de distribución, de derechos de autor, de plataformas, que eso ya está legislado, pero faltan cumplir cosas.
¿Vos cómo lo ves? Desde el lado de la producción, me interesa sobre todo conocer qué situaciones sentís que podrían ayornarse. No, bueno, estamos en un momento crítico con un gobierno, yo te diría, es el primer gobierno desde el 94 a esta parte que no le interesa, digamos, el cine. Digamos, creo que hubiesen querido cerrarlo, lo dijo el presidente, y no pudieron. Entonces lo que han hecho es minimizar al máximo la expresión, los recursos para poder hacer cine. Y lo han planteado de una manera, digamos, de concursos, digamos, competitivos, con reglas no del todo claras, con jurados que uno no sabe quiénes son, eh, otorgando premios en algunos casos parecen muy cuantiosos, pero que son insuficientes para hacer las películas. De todos modos, esta es la situación actual. Hubo un deterioro de la actividad en la Argentina en los últimos 15 años, digamos, o 12 años. Digamos, esto es como una especie de final de una cuesta abajo muy grande, donde, digamos, el instituto, digamos, cada vez, digamos, era menos significativo en el apoyo al cine nacional. Tiene que ver con, digamos, hay diversos motivos. Uno, digamos, que los excede o excede a quien ha hecho gestión, que tiene que ver con la cantidad de gente que hace cine en Argentina. Digamos, en el 94, digamos, no era tanta la gente. Hoy no sé exactamente, pero durante muchos años había 15.000 estudiantes de cine en Argentina. Entonces, digamos, se realizaron algunas reformas, algunas normativas, digamos, para tratar de ordenar la producción cinematográfica, y terminó siendo un poco restrictivo e insuficiente. Y desemboca en este momento que es un poco el fin de una era. Digamos, el cine como yo lo hice durante 25 años ya no existe más, digamos. Entonces, sí, digamos, a tu pregunta me parece que sí, hay que reformular la ley, hay que tener una nueva ley con nuevos recursos, entendiendo digamos, el cambio de paradigma que estamos viviendo, y que todavía se está acomodando. Y yo sí creo que el Estado tiene que participar fuertemente, digamos, y la industria cinematográfica y audiovisual en general es una fuente de ingresos para el país, de actividad económica, de valor agregado, digamos. Claramente, digamos, la mayoría de los países del mundo tienen algún tipo de ley para fomentar la actividad. Sí, totalmente. Algo que decías, lo de la serie de concursos que de alguna forma trataron de reemplazar el fomento concreto, es real que son extraños, ¿no? Por ejemplo, ahora hay uno vigente, son los últimos días de julio, que es sobre guiones de largometraje, que tiene un premio creo de $10.000, pero es como medio parece un concurso de Instagram, porque no hay ningún tipo de reglamentación sobre qué se hace con ese guión, qué tipo de cosas hay que rendir. Entonces se generó un ámbito gris totalmente que no se sabe muy bien cuál es no sé, el futuro del fomento monetario concretamente. Eh, y algo que te quería consultar, que hablabas también al principio cuando hablabas de tu rol de productor. Eh, Pensando en el presente, que se habla mucho de la cuestión de, bueno, hay películas que la gente no está viendo, películas que no apelan a ningún público, volviendo a esa idea de que cada película tiene un público puntual. ¿Cómo es ese proceso? Para pensar en cada película, cómo construirla, cómo venderla, cómo presentarla a nivel marketing, cómo presentarla a nivel distribución, buscar ese público, ¿cómo es el proceso ese de buscar? No, bueno, a ver, hay proyectos que uno puede intuir que son de audiencias masivas, de público masivo, para estreno en salas de cine, digamos, y poder competir con los cines más dominantes. Ese es un cine, es como la forma más convencional en que uno pensaría un público, es decir, películas que compitan en el mercado. Eh, después hay otro tipo de películas. Hay películas que, digamos, se pueden interesar en lo que son los mercados internacionales, en los festivales, en lo que se conoce como non-theatrical, que son, digamos, circuitos alternativos de exhibición en la Argentina y en el mundo, digamos, digamos, son más selectivos, para proyectos de mayor riesgo y en general, o la mayoría, de menor inversión. Eh, Después hay proyectos que uno puede intuir
antes y ahora que pueden tener una vida en los formatos digitales, en su momento era el DVD o antes el VHS y la televisión. Lo que yo creo que no puede pasar es que la película no tenga ninguno de esas capacidades. Digamos, que no interese en el cine, que no interese internacionalmente, este, y que tampoco le interese en la televisión o a las formas de distribución internacional, digital. Digamos, habría que hacer un mea culpa. Digamos, el cine argentino ha hecho muchas películas que entran en este segmento de no audiencia, digamos. Eh, y me parece que este gobierno, esta gestión del Inca, un poco se agarra de, de esas películas para castigar a todo un sector que realmente ha sido muy, muy importante, digamos, ha puesto al cine argentino como en la vidriera internacional y en un primer lugar en el mundo. Sí, sí, totalmente lo que decías. Hay como un mantra que se repite entre la gente que hace cine, que es que por mucho tiempo se priorizó mucho la producción y no la distribución, ¿no? Como, bueno, tengo mi película, la presenté y hay como una desconexión después, ¿no? ¿Qué se hace? En tu caso, ¿cómo te involucras vos concretamente en la distribución? Actualmente, como vos decís que hay tantas vías, ¿no? Que está la vía digital, si se quiere, de los streamings, pero calculo que también están estas películas que tienen una larga vida en festivales. ¿Vos cómo te involucras en vos? ¿Sos de involucrarte pero también? No, no, a ver, yo entiendo mi trabajo, que mi trabajo más importante es antes y después del rodaje, digamos. La etapa de producción propiamente dicho si hice bien mi trabajo antes de empezar en el desarrollo y en la preproducción, después me encuentro, digamos, en el montaje y sobre todo en la parte de comercializar. Eh, a ver, es complejo y es polémico, porque si yo hago una película, ¿qué ha pasado en la Argentina? Yo hago una película, digamos, autoral, digamos, que puede tener una vida en los festivales de cine, no teatrical, en algunos canales de televisión o distribuidores que se dedican al cine de autor. Le exijo que salga a competir a las salas comerciales, me estoy equivocando. Entonces, muchas veces, cuando se ha pedido, digamos, que se reglamente la cuota de pantalla y se haga foco en la distribución, bueno, en definitiva lo que pasaba es, digamos, querían exigirle a las salas de Abasto, de Palermo, de Belgrano, que pasen películas que no querían pasar. Digo, en paralelo, digamos, se desarrollaron ideas y, y proyectos de distribución que están buenos. No sé, digo, todos los espacios Inca son salas que han funcionado, no todas, algunas más que otras. Este, la plataforma, bueno, ahora se llama Cinear, pero antes se llamaba este, Odeón, bueno, tuvieron varios nombres, también este, es una salida de distribución. Han apoyado durante años el Instituto de Cine, la presencia nuestra, de los productores y las películas nuestras en los festivales. Digo, la distribución no es solamente poder acceder a las salas que nosotros queremos, porque es muy difícil, digamos, exigirle a un empresario que tiene una sala el Unicenter, que pase las películas que nosotros queremos. Así todo, digamos, durante muchos años la cuota de pantalla, digamos, sirvió para que muchas películas puedan acceder a salas que sin esa reglamentación no hubiesen accedido. Es una deuda pendiente, cambió el paradigma, se distribuye distinto. Eh, la verdad que yo no me adapté, digamos, hay algo generacional donde yo, digamos, yo hacía 2 películas por año, en los últimos 5 años, post pandemia, hice una. Entonces, digamos, me está costando entender el cambio de paradigma. Digamos, hoy por hoy quienes deciden qué se filma son las plataformas. No me opongo a eso porque financian y yo no he logrado, o casi no he logrado vincularme con las plataformas. No lo digo de manera peyorativa, este, digamos, una carencia mía, una debilidad mía. Y, y así como antes del 94 el cine no se hacía como lo hicimos después del 94, esta es una época en donde digamos, hay que repensarlo. Digo, hay productores de cine muy buenos haciendo series, también muy buenas, eh, hay de todo. En el caso mío, digamos,
más grande y trabajé de una forma durante casi 30 años o 20 largos. Pues me cuesta poder entender qué es lo que pasa y cómo seguir. Una especie como de jugador de fútbol que llega a los 30 y largos, 40. Bueno, tal vez es un momento de hacer otra cosa. Sí, sí, sí. Como Cavani, ¿no? Eh, bueno, una de tus últimas películas, no sé si produjiste otra después, pero bueno, tuvimos a Mateo Mendesque acá, El Método Tangalanga. Esa tuvo una distribución muy extensa. Yo la vi eh, en un cine de cadena en no, en Show Center y vi propagandas tipo stands o fotos grandes de la película en otros cines. Esa película tuvo una distribución, digamos, de lo comercial e industrial del pleno, casi. Sí, sí, a ver, esa es una película, digamos, a ver, es un tipo tiene un diseño de producción intermedio, digamos, a cómo yo hacía el cine antes y cómo se hace ahora, digamos. Eh, Participó, en ese momento se llamaba Star Distribución, Bonavista, que precompró la película para Latinoamérica, y el Inca todavía existía y subsidiaba. Entonces es una mezcla de esas dos, eh, digamos, financiaciones, con mucha autonomía de parte, digamos, creativa de parte digamos, del productor y del director, sin participación de Disney en el día a día, y digamos, en donde nosotros como productores conservamos derechos, que es otro tema importante. Esa fue medio la última película. Después hice cosas más pequeñas. Ahora produje un documental muy artesanal de Santiago Loza y participé de la ópera prima de Camila Fabri, pero son participaciones muy, muy pequeñas. Y Tangalanga, digamos, a mí me encantaría poder seguir trabajando de esa manera. No es como, es más la excepción que la regla. Sobre todo porque aparte hoy por hoy el instituto cambió los sistemas de subsidio y es muy difícil poder prever cuáles van a ser los fondos con los que uno va a contar. Claro, claro. Tangalanga, en los términos del instituto, menos antes de esta última gestión, ¿entraba en las películas de audiencia masiva? No, no, me olvidé ya de eso. No, yo creo que Se fue... sigue usando. ¿Sabes que Sí, el sí, otro día sí. entré a la página y estaba de vuelta? Me sorprendió, pensé que le habían cambiado, pero hay una cosa de interés popular o interés masivo, algo así se llama. No, era una película creo que audiencia media, digamos, porque la diferencia de audiencia masiva y de audiencia media es que audiencia masiva no cobraba subsidio de medios electrónicos y nosotros necesitábamos eso, si no lo hubiésemos. Y sí, digamos, era el sistema donde vos preclasificabas el proyecto, tenías una garantía, te anticipaban subsidios para pagar los salarios, llamaba masa salarial. Fue un esquema, digamos, bastante convencional, te diría. También es cierto, digamos, que digamos, los últimos años en Argentina fueron muy turbulentos. Hoy, particularmente, hacer cine en Argentina es muy caro en relación al dólar. Digo, una pegada promedio cuesta mucha cantidad de dólares porque el dólar es una moneda que en relación al peso se ha debilitado. Entonces, es muy difícil poder financiar un proyecto fuera de la mirada y el alcance de las plataformas. O sea, habrá un concurso para audiencia masiva del Inca que van a dar 2 premios de $500.000 y esas películas van a costar mínimo 2 millones, 2,5 millones. Digo, es una ayuda significativa, pero es insuficiente. Digo, y no lo critico. Son 2 proyectos nada más. Esas películas van a tener que salir a buscar financiación en otro lado. Claro, esos $500.000 serían, como en todos los festivales donde hay una mesa de producciones, asegurar, bueno, que tu proyecto tiene el 30% ya, ese tipo de... Depende del Sirve para eso, proyecto, sí, sí, en pero definitiva. no está mal y de hecho, ahora, nosotros durante muchos años el Inca nos subsidiaba una parte muy importante del proyecto, digamos. Hubo épocas que nos subsidió hasta el 100%. Digo, entonces, también estamos mal acostumbrados, no es algo habitual en las cinematografías de todo el mundo, pero bueno, así sucedió y tuvo su reconocimiento, digo. De todos modos, el cine argentino tiene esa cosa media milagrosa, ahora que es una etapa de festivales, viene Toronto, Venecia y San Sebastián, se están anunciando las películas, hay un montón de películas argentinas hasta ahora en Toronto y sobre todo en Venecia hay una cantidad de películas enorme. Entonces sigue hablando, el cine argentino sigue, digamos, con una vigencia y sigue rebuscando, digamos, su supervivencia de una manera bastante insólita. Sí, supongo que es medio difícil verlo desde acá siendo argentino, pero tiene una marca
el cine argentino, ¿no? Como tiene el cine coreano, pero siento que, bueno, con cada año, tipo, Trenkelauken, cuando se echó la maldad para atrás, muchísimas películas, cada 2 o 3 años hay una película que termina impactando a nivel global que sostiene el interés en ver películas de No, no, acá, hay supongo. totalmente, y aparte hay un gran respeto por el talento, digamos, digo, talento de directores, productores, técnicos, actores argentinos, y inclusive, digamos, técnicos argentinos viajan a filmar al resto de Latinoamérica, digamos, algunos en Europa, en Estados Unidos, otros, digo, hay un gran reconocimiento del talento en la Argentina. Y eso es producto de la ley, digamos, de un montón de técnicos que han tenido una gimnasia en filmar. Argentina tuvo años que se filmaron entre películas de ficción y documentales más de 200 películas, es un montón. Bueno, eso es algo que hablamos en el programa anterior con uno de los directores, de Lautaro García Candela, el director de Cambio Cambio, que en su opinión había como una falencia en cuanto a un afán de producir mucho, pero no destinar fondos ni a la distribución, ni a que haya algunas películas que sean de presupuesto medio, presupuesto grande. O sea, mantener un equilibrio mayor, en definitiva. ¿Vos qué opinas al respecto? ¿Sentís que hubo tal vez una desatención a cierto tipo de cine o de cómo distribuirlo? O... Mira, no, a ver, digamos, es muy difícil, es imposible atender, digamos, todas las necesidades del sector. Es imposible. Entonces, digo, desde las gestiones del Inca, lo que se termina haciendo es política cultural y toman ciertas decisiones. Tomamos las decisiones de apoyar la producción. Eh, el tema de la distribución es sumamente complejo, porque hay películas que, aunque tuviesen un apoyo de publicidad y se forzase con la cuota de pantalla conseguir ciertas salas, igual el público no las vería. Entonces, lo que terminaría, digamos, generando, digamos, esa situación es exponiendo las debilidades de ciertos proyectos que están pensados para un público Claro. o que tienen un público y que se los expone a otro. Yo la verdad que digamos, hubo mejores y peores gestiones, pero mientras, digamos, las gestiones defendieron la existencia del cine argentino, todas tuvieron cosas buenas. Este, entonces, sí, por supuesto puedo criticarle, pero sería muy injusto y sería este, ingrato de parte mía, porque, digamos, si la película no existe, no la podés distribuir. Claro. Entonces, es como una especie como de huevo y la gallina. Este, Aparte siendo el cine un negocio de alto riesgo, ¿no? O sea, no existe una fórmula para que la película sea vista. Puede ser un no, proyecto totalmente apuntado a una audiencia masiva y no conecta. no, lo normal, No, Diana, es que las películas salgan mal y no las claro. vea nadie, digo, en la Argentina y en el mundo, digamos, no. Entonces, la existencia de un instituto como el Inca y de los subsidios, lo que termina haciendo, lo que vos decís, achica el riesgo empresarial, digamos, porque toma y defiende el aspecto del cine este, como evento cultural y como más que industrial, porque digamos, esta como doble cara que tiene el cine, que es industria y también es cultura, digamos, es difícil de defender los dos. Este gobierno un poco está planteando esto, digamos, que las películas se defiendan en el mercado. Entonces, solo van a poder filmarse aquellas películas, primero que tienen detrás una financiación fuerte y que están dispuestas a asumir ese riesgo. Digamos, y el segundo aspecto es que van a ser películas bastante homogéneas, Claro. con algunos pocos actores, digamos, es un poco lo que están planteando las plataformas, digo, vos ves, digamos, las películas y las series de las plataformas, y en general son un grupo de 10 o 20 actores los que este, protagonizan y son algunos los directores, no es tan amplio. Y el cine argentino tuvo durante estos casi 30 años la característica central de la diversidad, digamos. Realmente no, digamos, a mí, digamos, yo defiendo y lo digo en todos lados, no había, digamos, digamos, no se elegían proyectos, digamos, por cuestiones ideológicas, no se discriminaban proyectos por cuestiones ideológicas, digo, hay una cuestión de diversidad enorme, no hay cine argentino, digamos, cine más diverso que el argentino. Entonces,
se puede mejorar la ley, hay que mejorarla, pero digo, el punto de partida es buenísimo. Sí, aparte pensando que incluso con este discurso de, bueno, fomentar la inversión privada, que bueno, sí, si pones de parámetro Hollywood, que es una industria, debe ser de las 10 industrias más grandes del planeta, Hollywood a nivel de dinero y de mercado interno, es una comparación totalmente imposible, no hay forma de alcanzar esa plenitud de privado. Y otra cuestión es también de que tranquilamente el Inca podría ser un mejor nexo entre los directores y el privado que no lo está haciendo ahora. O sea, se desligó de todas las responsabilidades, Eso básicamente. es un poco, si querés más polémico, a ver, el cine no es un negocio en sí mismo atractivo para la inversora. Digo, no, no. A ver, la Argentina es un país muy particular, en los últimos, digamos, meses, diría 6 meses, hubo 4, 5, 6 empresas de primera línea que tomaron deuda del mercado de capitales y defoltearon. Digo, Los Globo, que es una empresa, digamos, de las más grandes del agro, una distribuidora de energía de la Patagonia también. Digo, Argentina, digamos, es un país de alto riesgo y el cine también. Entonces es como, digamos, el cine tiene riesgo, la Argentina tiene mucho riesgo, digamos, es muy difícil, digamos, que el privado quiera invertir. De todos modos, en Estados Unidos hay estados este, que tienen incentivos para ir a firmar, digamos, con tax rebate, con beneficios, otros beneficios fiscales. Digo, no, casi no existe, yo te diría, producciones en el mundo que no tengan financiación blanda, digamos. No, yo perdí un poco el ritmo, pero digo, creo que en Inglaterra la lotería pone dinero, digo, en Francia y en España el Estado pone plata, digo, no existe cine sin presencia del Estado y a veces no la pone directamente, a veces hay una Claro. obligación de los canales de televisión que en vez de pagar impuestos como pasa en Argentina, inviertan en el cine, digo, Si no estoy equivocado, Australia le había financiado la mitad de la película de la última de Mad Max, de la de es muy Furiosa a George probable. Miller, y es una inversión multimillonaria. Es Pero que es una bandera para el país eso. es una bandera y aparte la economía tiene, digamos, el audiovisual plantea un efecto multiplicador, que es que si se gasta 1 millón, digamos, eso se multiplica por 5, dicen, en la economía. Entonces, finalmente el Estado termina cobrando los impuestos que termina poniendo. Es inteligente, el Estado debería invertir porque se genera empleo, porque ese empleo, digamos, digamos, consume y porque esos consumos terminan pagando impuestos. Digo, está aprobado en todos lados. ¿Vos crees que es viable acá en Argentina esa regionalización de la producción? Porque hay un problema también que muchos cines se hacen en un lugar muy pequeño. Pero yo he notado que últimamente Córdoba, por ejemplo, se ha emergido como un lugar donde salen 2 o 3 películas al año de directores que son eminentemente cordobeses, con equipo cordobés en Córdoba, sin ir más lejos. Pero eso siento que ha sido también un problema la producción argentina. No, no. No, bueno, está centralizado. En los últimos años, con toda esta cuestión de Inca en línea y demás, se les facilitó a los productores que no viven en Cava hacer sus presentaciones, porque antes tenían que tomarse un avión y presentar en mesa de entrada de Lima 319. Entonces, eso cambió. Hay muchas provincias, como Córdoba, como vos mencionás, que están incentivando las producciones en sus provincias. Digo, pasa en Córdoba, pasa en Misiones, pasa en Jujuy. Digo, cada vez hay más. No estoy seguro. Mendoza Eso, también. te iba a decir, la película hasta que salió hace poco, Mensaje en una botella, pareciera, porque tiene mucha cosa Sí, sí, con totalmente. Mendocina. Sí, Mendoza tiene una convocatoria, digamos, con, con un incentivo fiscal, digamos, muy, muy interesante. Digo, pasa eso, las provincias están haciendo eso. San Luis fue un poco pionero hace ya unos 20 años, digamos, y se hicieron un montón de películas en San Luis. Este, a ver, lo que tiene el cine y el audiovisual tiene por un lado, digamos, el valor agregado que genera, el efecto multiplicador, y por otro lado es una marca. Entonces, si no la vi la película, pero Mensaje en una botella se filma en Mendoza y promociona, digamos, los paisajes, las bodegas y Se demás. trata literalmente de las Bueno, por, bodegas. por Sí, eso te sí, digo, sí. digamos, me imagino. Sí, 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 sí. Entonces digo, obviamente que se sirve, digamos, si esa película se ve en Amazon, la ve otra gente, generan turismo, digo. En una época se decía, no sé si es verdad, que en Estados Unidos, después de la industria de las armas, la segunda era el entretenimiento. Debe ser porque en realidad lo que terminaba pasando era, estoy hablando hace 40 años, no sé, digamos,
me pasó a mí, fui a San Luis, me contrataron para dar, cuando salió la ley de cine en San Luis, me contratan para dar un seminario de capacitación en producción, y viajo. Y llego a San Luis, la verdad que no había ido nunca y no tenía ni idea cómo era, no sabía con qué me iba a encontrar, no sabía cuál era la comida típica de San Luis, este, no conocía, digamos, la geografía, bueno, la verdad me trataron bárbaro, pero ese mismo año fui a Nueva York. Y cuando bajé el avión conocía perfectamente Nueva York. Sabía los barrios, qué se comía, dónde comer, entonces, cómo vestirme, en qué lugar comprar la ropa. Entonces, claramente, cuando digamos, se vende cine, se vende audiovisual, estás vendiendo en ese momento un modo de vida. Digamos, ahora llegan de otras maneras, pero digo, es, digamos, como hecho cultural, digamos, es sumamente interesante. Digamos, es una manera de defender lo propio y también de darlo a conocer. Sí pasa en un momento donde en los últimos 5 años la cuestión de la identidad de los países parece que ha vuelto a estar en el centro de la discusión mundial, ¿no? Es como una cuestión que está rondando la geopolítica mundial. Y la cultura pareciera ser una bandera interesante para tener como para decir, bueno, estas son nuestras eh, rasgos culturales, esto es nuestro país, venderlo también para poder fomentar el turismo, lo que sea. No sé, resulta extraño que el cine no se esté empleando en Argentina más fuertemente para eso en el último tiempo, pero Sí. Y no, a ver, es como... No, a ver, a mí me llama la atención, ahora hace mucho que no sucede, cuando se genera algún tipo de conflicto con el Inca, cómo el Inca rápidamente es tendencia en Twitter. Digo, hay algo de la mala prensa, que uno debería revisar que, digamos, el sector qué es lo que hizo mal, para que haya este, tanta aversión digamos, con un Estado que apoya el cine, que aparte, digo, no es significativo. Yo, digamos, no sé exactamente, pero creo que el presupuesto del Inca no son más de 30 millones de dólares. Digo, es nada para la economía, para las cuentas nacionales. Entonces, digo, se genera, hay como una especie como de malentendido, me parece. sí. Esa es la sensación que yo tengo. Bueno, se parece un poco a lo que te comentaba, que el público en general no conoce qué hace un productor porque hay algo misterioso en su laburo. Mucha gente tenía una desconexión similar con el Inca como institución, no sabía bien qué hacía, cuál era el valor, y medio que si no sabes el valor de algo, cuando lo tiran abajo, pues bueno, qué sé yo, No, se pero estaban aparte, robando. estaba esta cuestión de que le daban plata a los amigos, la verdad que, digo, eso no es así, digamos, digo, no podría garantizar que en el 100%, pero te diría que no es así. Y después cuando te daban plata, te auditaban de una manera sumamente estricta. De hecho, muchas veces los productores nos hemos quejado de que el Inca se extralimitaba en sus funciones en la instancia de auditoría, digo, y eso nos ha hecho, a ver, era muy molesto, pero nos ha hecho mejores, porque digamos, las empresas en Argentina que hacen cine, digamos, tenemos una formación, digamos, contable y jurídica, digamos, muy desarrollada, porque atender al Inca implicaba tener esos conocimientos. Digo, no era como dicen, era, digamos, muy arduo, te diría. ¿No? Digamos, las productoras, digo, mi productora tenía 4 personas fijas, 2 para atender los requerimientos del Inca. Claro. Y llevándotelo para otro lado, tal vez polémico, ¿sentís que tal vez en algunos aspectos del Inca necesita una desregularización, no ausencia del Inca, sino una laxitud mayor en algunos aspectos para la producción? Eh, En este momento yo no diría eso porque lo que no está tiene que pasando con el existir Inca, ahora, sí, sí, no, sí. es como, a ver, vos podés discutir cambios con alguien que Claro. quiere que el cine siga existiendo. Discutir cambios con alguien que no quiere que el cine, no tiene sentido. Eh, sí, a ver, de hecho hay un proyecto que está digamos, capitaneando la DAC, la Sociedad de Gestión de los Directores, hace varios años armó lo que se llama ELEAM, que es el Espacio Audiovisual Nacional, y tiene un proyecto de ley de reforma de ley, donde participan muchas de las entidades. Digo, yo formo parte de CAIC, que es la Cámara de Productores, y están hace mucho tiempo juntándose y desarrollando, digamos, esa nueva ley, y juntándose con legisladores. Digo, no es que la industria, digamos, se detuvo. Hay un proyecto de reforma de ley muy discutida. Digo, yo no participo, pero CAIC participa todas las semanas de esas reuniones. Entonces, cuando políticamente hay un espacio para poder discutir eso y, y el gobierno que esté le interesa el cine, tal vez esa reforma de la ley tenga lugar. Más que reforma, es una nueva ley.
La propuesta de LEAM es una nueva ley. ¿Una nueva ley en el ámbito de la producción o general, abarcativa como fue la del 94? No la conozco en detalle, pero entiendo que tiene que ver con, digamos, que reemplaza y mejora la reforma del 94, digamos, empezando medio de cero, cambiando el organigrama, digamos, buscando nuevos fondos en donde plantea que las plataformas tienen que aportar digamos, a ese fondo, arma una estructura más, digamos, más participativa, digamos, la moderniza y la actualiza a la ley del 94, haciendo no una reforma, sino un cambio, porque realmente las cosas cambiaron mucho en el 94 esta parte. Claro. Volviendo un poco sobre lo charlado hasta Tangalanga, algo que me interesaba mucho, porque vos hablabas de que, bueno, vos sentías que no te habías ayornado del todo al sistema de producción, y Tangalanga, hablando con Mateo y conociendo un poco de cómo surgió, parecía una producción de otra época en cuanto a, si no me equivoco, vos gestaste gran parte del proyecto antes de contactarlo a Mateo, estoy... Sí, sí, es un proyecto que yo había intentado hacer varias veces. Yo compré los derechos para poder hacer la película con Tangananga cuando Tangananga vivía. Bueno, había otro director en ese momento y otros actores. Em, el primer guión lo escribió mi hermano, que es guionista también, mi hermano mellizo, que es guionista, lo escribió. A lo largo del tiempo, bueno, Tangalanga se murió, después yo renové los derechos con la familia una vez, estuve a punto de hacerla, el actor que la iba a hacer la película muy sobre la hora, digamos, decidió hacer otro proyecto y no lo pudimos hacer. Eh, y bueno, digamos, yo había participado en la producción de la primera película, de la segunda película de Mateo, me pareció que él la podía hacer, se lo propuse, le mostré el guión, él quiso hacer cambios en el guión, de hecho, digamos, hizo una reescritura bastante profunda del guión, hay una esencia del guión original y después digamos, Mateo se apropió de, proyectó con temas que a él le interesaban. Y sí, fue un proyecto que surgió, digamos, yo le propuse a él hacer la película. ¿Es algo frecuente en la industria local? Porque a priori pareciera como que es, tal vez es por la desconexión que hay con el cine de presupuesto medio más grande, pero pareciera que es una extrañeza que un productor ofrezca un proyecto ya encaminado a un director. Cada vez menos, digamos, más común. No sé, por ejemplo, digamos, estoy pensando en los últimos proyectos míos, no sé. Yo produje una película de Clarissa Navas. No es que yo le propuse hacer esa película, pero yo la llamé, había visto su primera película, la llamé, le dije que quería trabajar con ella me contó una idea, la desarrolló, la escribió conmigo, digamos, trabajando conmigo, yo le financié la escritura del guión, digo, a Romina Paula un poco lo mismo, digamos, la fui a buscar para ofrecerle un proyecto y ella me lo cambió, digo, hay algo, a Santiago Loza yo le ofrecí dirigir una que se llama Malambo, digo, en los últimos años, tal vez porque ya sea más grande y demás, fueron más los proyectos que yo gesté y fui a buscar, obviamente, la película de Clarissa o la de Romina Paula, digamos, o la de Santiago, ellos se apropian del proyecto y le dan, digamos, son proyectos de autor, te diría los dos. Pero hay algo en el inicio de ese vínculo que digamos, por ahí tiene que ver con mis intereses. Justo estás nombrando algunas películas que me interesaba consultarte sobre tu rol ahí, porque son segundas, primeras películas. Una de las películas que produjiste también es Nadar Solo, que también es una primera película. La segunda película de Mateo. ¿A vos es algo que te interesa laburar con gente que está en su primera o segunda película? ¿Es algo que tiene otra dinámica o es No, me simplemente... interesa, sí. Sí, hay algo digamos, muy no sé, poderoso en las primeras películas que después a veces no se repite, que a mí sí me interesa, algo que pasa, eso de acompañar a alguien que está empezando. Digamos, me interesa, doy lugar, digamos, no, digamos, nunca tengo el corte final de las películas, digamos, confío en los directores con los que trabajo, pero sí me interesa, son igual procesos distintos, por ejemplo, el de Nadar Solo
Ezequiel había filmado la película él por su cuenta y nosotros, nosotros pues, estaba asociado con Burman, lo que hicimos es financiar la postproducción final, digo, no, y las vamos a comercializar. En el caso de son distintos, digamos, cada proyecto. El Mateo tenía su productora y nosotros financiamos. Hay gente que me da más lugar y me escucha más, hay otros que no. Yo acepto ese rol porque digo, respeto mucho y valoro eh, la valentía de quien va a dirigir una película, que yo no tengo. A veces tengo ciertos niveles de certeza sobre algunas situaciones o del guión o del montaje, sobre todo, y no me escuchan. Algunas veces tengo razón yo y muchas veces me he equivocado y he aceptado. Después dije, qué suerte que no me escucharon y que fueron testarudos y tenaces con sus ideas. Digo, pero sí, digamos, me gusta trabajar en primeras y segundas películas. Y hoy en el presente, ¿cómo ves el panorama para realizadores que están justamente en esa instancia, de despegar una primera película? Eh, ¿Qué canales sentís que existen todavía para poder financiar eso? Más allá de lo plenamente independiente que es con tu cámara y las dos luces que tenés. En el siguiente paso a eso. No hay. A ver, digamos, hoy por hoy, digamos, este sistema colaborativo que vos decís, que es un grupo de amigos filmando con una cámara, es casi el único sistema de producción, digamos, con el que se pasa una película. Después, obviamente, hay excepciones, hay proyectos que circulan, que se desarrollan en laboratorios, en clínicas, con becas, que obtienen fondos internacionales, pero son muy poquitos. Es como, eh, no sé, te digo, en este momento no se me viene a la cabeza algún proyecto, una ópera prima que se haya hecho en los últimos años de esa manera. Debe haber, yo Sí, 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 no seguramente, pero no me acuerdo, pero sí, es un momento muy complicado para empezar a hacer cine. Está este espacio del cine colaborativo, de filmar con amigos, de conseguir algún fondo internacional, algunas con mecenazgo. Se filma también mucho documental, mucha película híbrida. También esta escasez de recursos plantea cambios estéticos, ¿no es cierto? Digamos, se empieza a filmar de cierta manera porque no hay recursos, digamos, no es una necesidad expresiva muchas veces los lenguajes y la forma de narrar que estamos viendo. Tienen que ver con eso, con la falta de recursos. Sí, bueno, eso es algo que le damos. ¿Vos viste Cambio Cambio? Sí, Bueno, películas que salen a la calle de repente, ¿no? Que roban planos. Que si bien es algo que totalmente. se puede utilizar incluso en una película industrial, si es parte de la estética y la búsqueda, pero es algo que está relacionado más con un poco, ¿no? Cine de guerrilla, si se quiere, de salir a la calle y filmar lo que se pueda. Después los resultados son maravillosos, pero hay una vuelta un poco a ese tipo de estéticas. Pero sí, había eso, lo sé, digo, Mundo de Grúa la filmaron de esa manera. Digo, a ver, es un sistema, digamos, muy vital para filmar. Sí pasa que antes, digamos, a ver, el film luego tenía como cierto encanto, digamos, y, y si bien se filmaba de forma colaborativa, se filmaba, digamos, emulando lo que es el cine industrial, digamos, con equipos un poco más grandes, con un poco más de recursos. Digo, hoy la situación esa, es muy compleja y muy difícil de poder evaluar. Me pasó hace un mes más o menos un director eh, me llamó para charlar y me mostró una película que había hecho filmada en 10 días. Y la película me pareció realmente, tiene unos primeros 15 o 20 minutos para mí increíbles. Y después se le empieza a notar la falta de recursos. Digamos, hay algunos actores que no están a la altura porque se ve que no tuvo, digamos, el tiempo, la capacidad o la guita para poder contratarlos. Hay locaciones que podrían estar mejor. Digo, no tenía guita para pagar los montajistas, entonces, digamos, no tuvo ese intercambio, digamos, que enriquece del trabajo del director con el montajista. Digo, eh, afecta, digamos. Siempre la falta de recursos afecta. Nunca los fondos que uno tiene y consigue son suficientes, siempre son insuficientes. Consigas $5.000 o consigas $10 millones, siempre va a ser insuficiente. Pero bueno, este es un momento bastante crítico porque también el cine argentino dejó de estar, pasó un poco de moda, como pasó con, no sé, el cine iraní en una Claro. época, con el cine Cine de latitudes, ¿no? coreano. Que se Sí, vendía más por lo exótico de. sí. eh,
Igual, no sé si lo has notado desde tu lugar de productor, pero pareciera que hay una vuelta también a la exploración de géneros más tradicionales en el cine independiente. No me refiero en el mainstream, que siempre está la comedia y el drama como cosas preponderantes, pero pareciera que hay una vuelta a los policiales, a los crímenes, al terror incluso, a, bueno, la comedia más pura también, que tal vez durante unos años en el ámbito independiente se priorizaba tal vez una cosa más híbrida, menos clasificable, y últimamente no sé si es algo que a vos te resulta... No me di cuenta, ojalá suceda, me parece que está bueno porque en tiempos de crisis, digamos, los géneros pueden acercar al público más convencional al cine que hacemos. La verdad que no detecté, hubo casos como la película de Runia, pero son alguna película Sí, sí, es un puntual éxito aparte internacional, son internacional, casos pero digo, muy... no lo noté porque también para hacer género necesitas recursos. Claro. Puede pasar y no lo esté viendo. También me pasa eso. Cada vez veo menos cine, hay algo de duelo interno. Digamos, nunca fui muy cinéfilo, pero digamos, me cuesta ir al cine. Digo, de todos modos, pasa esto, no sé, digo, pasa con la película de Roselio, pasa con la película de Moreno. Son películas diseñadas, un diseño de producción, digamos, muy particular. Digamos, filmadas a lo largo de varios años, a veces con equipos pequeños. En el caso de la de Rosselli con material de archivo. Claro. Es algo Digo, nuevo, algo viejo de sí, prestado, ¿no? Claro. gracias por el título, no me Claro. hubiese. Sí, estaba pensando cómo era el orden de Sí. la adoración. No, a mí me parece que, a ver, bueno, Rosselli es un poco más joven, pero Moreno es un director que de la generación del nuevo cine argentino, de los primeros, digo, digamos, hizo una película en la FUC, Claro. creo que Historias Breves también, digamos, bueno, sí fue guionista del corto de Rosselli de Tambornino, ¿no? Es como, y hay vigencia, pues digo, Trapero sigue filmando, Lucrecia sigue filmando, Burman sigue filmando. ¿Querés agua? Sí, por favor. Estamos ya. Muchas gracias. Eh, A ver, tenés la generación, digamos, inicial del nuevo cine argentino, y después tenés, a ver, 5 o 6 más, y siguen apareciendo. Gracias. Bueno, algo de la película de Rosselli que me interesaba mucho, que me parece que es algo que es como un sintomático también de esta carencia que hay, que es la distribución que tuvo, que es que mostrar en el Malva meses, que es algo que uno lo relaciona más a una obra de teatro. Tener presencia fija en un mismo espacio durante 5 o 6 meses y que la gente vaya en 2 o 3 horarios a lo largo del tiempo. Es una nueva manera que han supuesto... Ya había pasado, digamos, Sí, no. El Malva tiene eso. Sería bueno que haya más espacios. Con el Malva no hay tantos. Digo, el Gomón es un cine con una afluencia de público increíble, pero bueno, es un cine muy requerido y tiene una rotación muy grande que no permite este tipo de experiencias. Lo mismo pasa con la Lugones, digo, sería bueno. La verdad que faltan ese tipo de salas, porque no las hay. Creo que el Malva es medio único en ese sentido. Sí, sí, aparte te permite una permanencia de películas que salen del circuito oficial por su estética incluso. Una cuestión de narrativas no marginales, pero especiales, bastante particulares. No, pero también es interesante que la película de Rosselli, digo, encontró esta forma de distribución y yo nunca lo escuché quejarse de que digamos, no estuvo en el abasto, porque a ver, ni las películas comerciales en las salas comerciales se defienden más de 2 o 3 semanas hoy. Hay un nivel de rotación en el circuito comercial que no, que se manejan estrictamente por los números, y es muy difícil, digamos, cuando la inversión es privada, pedirle al privado que pierda plata porque vos querés pasar tu película. No, claro. Sí, sí. Eh, Vos como productor, me venías contando cómo se dio el proceso de Tangalanga y que últimamente tenés una relación más próxima al surgimiento de un proyecto, ¿no? Que vos armás el proyecto en definitiva con los directores palmo a palmo casi, o proponiendo una idea o que ellos te propongan Yo una te idea diría que con las ganas. por ahí, digamos, elijo con quién trabajar. Claro. Digamos, Tangaranga es distinto porque, bueno, yo ya había desarrollado un guión y demás. Pero hay otros proyectos en donde lo que hago es elegir con quién quiero trabajar. Y por eso, ¿vos sentís un nivel de autoría o de cuestión artística personal que se ve realizada ahí, no? No. ¿Lográs ese desapego? Porque debe ser bastante complicado. No, a ver, yo, digamos, no me guardo nada, digo lo que tengo que decir, digamos, seguramente en muchas de las películas que produje hay alguna idea mía, pero digo, no compito con el director, justamente soy productor porque
digamos, o no quise, o seguramente no me animé a ser director. Entonces no compito con eso, digo, digamos, estoy contento de las películas que hice, la mayoría de las películas me gustan y me enorgullecen, y lo que más me interesa es la posibilidad de poder haber vivido de mi trabajo, digo, yo viví de mi trabajo, digamos, digamos, eh, que cuando empecé a estudiar, digamos, parecía imposible, digamos, tengo 58 años y sigo viviendo de mi trabajo. Lo loco es que ahora ha vuelto a parecer imposible esto. De vuelta ha vuelto a parecer imposible el video del No, cine. es imposible, digamos, era difícil antes, ser productor te permite trabajar en varios proyectos al mismo Claro. tiempo y entrar y salir de los proyectos, digamos, no, a mí me interesan todo el tiempo las películas que hago, pero digo, no tengo el nivel de concentración y de dedicación que tiene un director, digo, Claro. te diría las últimas películas casi que no voy al rodaje. Entonces digo, es muy difícil que yo me pueda adjudicar algún nivel de autoría sobre una Claro. película. Sería Pero sí una satisfacción de, muy de que se atractivo. concrete un proyecto, supongo. Obviamente, eso es muy gratificante. Y después, bueno, te digo, es poco glamoroso cuando las películas se venden. Claro. O sea, No, claro. ahora Es que, vendimos unas películas a HBO. ¿Sabes? La alegría que me da películas, digamos, de hace muchos años. Digo, hay algo que tiene que ver, obviamente, digamos, con lo económico, con poder seguir viviendo, pero también con el reconocimiento. Che, pasaron 15 años y me llamó HBO y me compró una película. ¿hay algún tipo de posibilidad de negociación con esas mesas cuando te sentás con HBO o tenés que Yo no ir a nego, decir también me que la sí? trajo un distribuidor. Yo igual tengo un concepto que es, digamos, yo vendo. Yo no nego, es decir, si me ofreces uno, vendo en uno, si me ofreces dos, vendo en dos. Tiene que haber cierta dignidad. No doy películas gratis, es muy común y me pasa muy habitualmente que los directores me piden, che, tal lugar quiere pasar la película gratis, no las doy gratis. A veces sí las doy porque no me queda más remedio, pero trato de que eso no suceda. Digamos, si las quieren pasar en una sala, este, en un cine, me pasó en Ñuñoa, en Santiago de Chile, ¿cuánto puedes pagar? No, tengo $100, $100. Bueno, digamos, hay algo de no canibalizar el trabajo mío y de valorarlo. Es decir, yo vivo de eso, digamos, no vivo otra cosa. No tengo fortuna familiar, digo, yo vivo, Sí, digamos, sí. así como cuando el cine pasa la película, le paga al proyectorista y paga la luz y no sé, y paga la limpieza y paga los impuestos municipales, bueno, ¿sabes qué? Pagame la película. Bueno, hay una postura que puede ser un poco polémica, que es la cuestión de que el cine argentino, incluso la gente que le gusta mucho y lo disfruta y lo consume, hay una sensación de que el cine argentino debería, en muchos casos, ser gratis, pero otro cine no debería Ahora hay ser un gratis. chico, no sé cómo se llama, que tiene un drive con todas las películas argentinas. Digo, yo no hice nada, digamos, ahora no me gusta, tampoco me voy a poner lo voy a perseguir. Ah, tiene que haber, no tiene que ser gratis, digamos, es como, yo no voy a la casa, el chico que subió todo al drive, yo no voy a la casa y le abro el heladero y le como la comida que tiene, digo, es lo mismo, digo, No, pero me refiero, pero incluso yendo a la cuestión de la sala, ¿no? Porque la piratería es un tema muy complejo que es muy una marca de la época, es difícil ir contra esa corriente, pero en la sala pareciera que la gente está más predispuesta a pagar una entrada a un cierto precio por una película extranjera, una película de cine autor o lo que sea, o una retrospectiva de X director, pero ante el cine argentino hay una reticencia, bueno, yo creo que sea o muy barato o gratis. Y eso no digo que es darlo por sentado del cine argentino, porque no es eso, pero hay una desvalorización en algún grado de que el cine argentino, bueno, es el cine argentino. A ver, contra la piratería es muy difícil pelear, igual nosotros hemos dado nuestras peleas, digo, obviamente que, de nuevo, si alguien sube la película al drive, yo no voy a hacer nada, digo. Pero sí nos ha pasado con gente que sube la película a YouTube y la hemos denunciado y lo bajan enseguida. Este, hemos hecho, en su momento con Taringa lo hemos hecho también, no nos fue bien. Claro. Este, pero digo, hemos dado esas peleas. También es cierto, es que hay muchos directores y productores que, digamos, ceden ante las demandas de, che, no tengo plata, tengo un festival en no sé dónde, bueno. eh, yo algunas veces lo hago y cedo ante esas demandas, esos reclamos. Trato de no hacerlo. Eh, Me pasó hace poco, Encuentro, compró una película, la quería gratis. Dije, mira, no, gratis, ¿no? Digo, ¿cuánto puedes pagar? Digo, en ese sentido me parece que hay algo de valorizar lo que uno hace. Después hay batallas que uno va a perder, digamos. Y, y me pasa a mí también, digamos. Yo a veces no estoy dispuesto a pagar, digamos, para una película, la que sea, no, pero no por Argentina, digo. Y espero que
que llega a la plataforma y la ve en la plataforma, digo, tiene que ver con el mercado, digo, hoy cambió, hoy una película va a la sala y vos sabés que a las 3, 4, 5, 8 semanas está en la plataforma, bueno, entonces esas son las reglas del juego. Sí, bueno, eso es lo que decíamos antes de que cambió definitivamente. Hay una cuestión de la distribución definitivamente afecta a la percepción que tiene el público de, bueno, ¿qué disponibilidad tiene esta película? Si en un mes la tengo en el living de mi casa, Pero, a ver, eso es válido y de hecho también sí, pasa. no, obvio. Hay plataformas que les interesa más que las películas tengan un recorrido en sala y otras que no les interesa nada. Digo, y es como, bueno, vos aceptaste esas condiciones y no está mal. Si hay alguien que pagó el 100% de la película, es lógico que quiera tener la exclusividad de esa película o serie para su plataforma. ¿No? A ver, lo que sí me parece que está bueno de todos los que formamos parte de la industria es digamos, tener un poco de coherencia. Claro. Que no siempre se da, obviamente todo es discutible. En la pandemia me pasó, tuve una discusión con un director. Yo le digo Canal 7, pero no es Canal 7, ¿cómo se llama? Televisión Pública. Sí. Televisión Pública quería pasar una película a un director que yo produje sin pagar nada. En la pandemia se hablaba mucho, había directores que liberaban sus películas. Sí. Y la discusión, digamos, fue, mira, yo no la doy gratis, porque, digamos, si doy la película gratis una vez, ya no me pagan más. ¿Entendés? Digamos, hay algo Entonces, después, ojo, ahora, si tienen que pagar, no la pasen. Yo prefiero que no la pasen. Y ahí hay si querés, como hay intereses encontrados. Por ahí el director prefiere que la pasen, porque aparte lo que termina pasando es que si una película se pasa en televisión, el director cobra a través de DAC, los actores cobran a través de Sagay, el guionista cobra a través de Argentores, el músico a través de Sadaic, y el productor no cobra nada. Claro. Entonces digo, es una situación compleja, digamos, de supervivencia, te diría. Algo que te quería preguntar, justo lo nombraste vos y me estaba olvidando, que es la relación del cine con Sadeik y la música. ¿Has tenido algún problema para conseguir música? Porque es algo bastante complejo para producciones que no son de gran escala. No por los... tuve, ahora, ya, no tuve problemas, lo que no tenía era plata. Entonces Claro, pasa eso. Y bueno, es eso, como si pasa eso. He notado que hay como valores para ciertas canciones nacionales muy altos. O Es muy, a ver, es caro, digamos, tener música en la Argentina y en el mundo, tener música, inclusiones, claro. digamos, es muy caro, sí. Sí, es una pena, pero lo mismo, a ver, yo me he enojado muchísimas veces, pero es como, digamos, la cámara a Sony o a Barry le compras la cámara, compras los discos, vas al supermercado y compras la comida para el catering, digo, la música es lo mismo. Digo, hay una creencia que algunas cuestiones vinculadas con la artística no deberían digamos, cobrarse. Claro. Y de ahora que, digamos, la música es recontra importante, a uno le parece carísimo, pero al final, cuando pones cuánto gastás en música, cuánto gastás en catering, gastás más en catering que en música. Y eso es bravo. No. Eso es bravo, sí, sí. No, forma parte digamos, porque si a la gente no le das de comer el rodaje, Sí, la gente digamos, no filma. Entonces pasa eso, es como llegar al final y nada, querés un tema digamos, de Soda Stereo y querés un tema de Nick Cave y no tenés la plata, y bueno, nada. Vos cuando ves en un guión que tiene marcado escucha entre caníbales de Soda Stereo, decís, y mira, no sé si vamos a... Bueno, digamos, a ver, me pasó, en Tangaranga pasó que, digamos, teníamos una inclusión de Sandro Sí. que nos costó. Y hablando, a ver, cuando el director, digamos, entiende que Mateo es un director que entiende, por saber producción, dice, bueno, ¿qué hacemos con esto? Si compramos lo de Sandro, no tenemos lo otro, bueno, y se negocia, la verdad, porque el presupuesto es uno. Claro. Como cuando haces no sé, querés arreglar tu casa y decís, bueno, tengo tanto, te pinto esto, eso, bueno, al final el piso no lo cambiás o no lo plastificás. No, con las películas es lo mismo. Digamos, tenés que dar como cierto criterio, de nuevo, tiene que haber como una especie como de sentido democrático en la administración de la guita. Hay gente que dice, bueno, le pago el 90% del presupuesto a un actor y el resto no. Bueno, a mí ese tipo de decisiones no me gustan mucho. Claro. Yo trato de que la administración de los recursos sea más democrática y más coherente. Y en esta lucha por la coherencia del arte, ¿tuviste alguna experiencia, no te digo traumática, pero muy problemática? ¿Alguna, más allá del resultado de la película, sino en la experiencia durante el momento de producción? Que te haya dejado dolor de cabeza o que... No, sí, a ver, había una época, ahora, digamos, tengo menos Tu memoria. Apocalypse Now, ¿ves?
Pero ha pasado, hubo varias películas que tuvimos juicios por situaciones de, no sé, de filmar en la calle y gente que aparezca, que se siente Bueno. perjudicada, o ya ni me acuerdo bien, pero hemos tenido muchas situaciones de conflicto. ¿Es cierto lo del juicio por salir en un plano siempre? Yo pensé que siempre fue un mito que podías hacer juicio por salir en un plano sin que haber Bueno, permiso. digamos, litigaron, consiguieron algo. A ver, tiene que haber un perjuicio. Si yo a vos te filmo en la calle y no hay un perjuicio, es muy difícil. Claro. Digamos, no hay un juicio. Si hay un perjuicio, es más polémico. Eh, pero bueno, pasan esas cosas y después una vez hicimos, dos veces, con la música nos pagó dos veces de usar canciones en una vez que pensamos que era dominio público y no era, y a la semana del estreno nos cayeron Los Herederos de un tango y tuvimos que pagar una fortuna, y después en otra, Estaban atentos al poco muy atentos, tiempo. porque viven de eso, Sí, 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 sí. y después hubo otra película en donde se recita una, un poema de Borges, de los cuales teníamos los derechos, pero se recita con una cadencia que, como había una milonga, los autores de la milonga, no sé si Mira Piazzolla hizo un reclamo en relación Claro. a la música. Digo, pasan esas cosas. Digamos. Al principio te da mucha bronca, después convivís con eso. Y en estas experiencias complejas tuviste que lidiar con egos actorales. Voy a decir actorales porque es una mala fama que tiene el actor del ego, pero supongo que en otros ámbitos también hay No, egos. a ver, el ego forma parte está bien que, digamos, lidias todo el tiempo. Ahora, supongo que uno lidia contra el propio. Yo, digamos, hago un esfuerzo muy grande para tenerlo lo más chiquito posible. Pero sí, digamos, de actores, directores, técnicos, digo, en el set, digamos, hay una lucha y un cruce de egos enorme. Y muchas veces, está bien la pregunta, termina siendo digamos, de los problemas más complejos. Digo, puede llover, se te puede romper la cámara, pero los verdaderos problemas son la lucha de egos que hay en el set. Aparte de ahí no hay tutía, supongo, porque la cámara se arregla, pero del ego lastimado No, hay que es complejo, ¿no? Y tiene que ver con todo vínculo entre personas. A ver, uno como productor termina siendo rehén de la gente que Claro. contrata, y vos tenés que lograr que el director filme, que el actor vaya al set, y que cada uno de los que participa esté contento y haga lo que tiene que hacer. Entonces, en ese sentido, por eso te decía antes con el tiempo aprendí que más que proyectos elijo personas con las que trabajar. Claro. ¿Vos le prestás mucha atención a la cuestión del... Supongo que sí, pero me refiero al casting y en cuanto a una idea de un Star System independiente. Ciertas caras que en cierto cine son frecuentes. Me imagino en la comedia Martín Piroyansky por traerlo nuevamente a Tangalanga, No, pero pero Martín fue una idea de Mateo, lo trajo Mateo. No, a ver, de nuevo, vamos al principio, cuando los proyectos apuntan al mercado, digamos, comercial, a las salas, necesitas actores que sean convocantes, los más convocantes posible, y también que sean el concepto prensable, que sabes que van a poder, claro. que vas a idealmente sentarlo en la mesa de Mirta, que digamos, cambió todo, ¿no? Que Clarín, o no sé, ahora, o que se va a poder sentar en los streaming más importantes. Que no es ermitaño también, ¿no? Que le guste un poco salir a hablar, Eso. pues es difícil. Bueno, eso es todo un tema. Digamos, a las figuras no les gusta mucho, no, o no van a todos lados. Bueno, es como un equilibrio. Después hay proyectos más autorales donde en realidad lo que termino privilegiando es el criterio del director. Digo, son películas que, digamos, si las hace Darín o las hace el actor que quiere la directora, es más o menos lo mismo porque el tipo de película, el tipo de narración, digamos, primero Darín no lo haría nunca, pero en segundo tiempo, digamos, en otro aspecto es un proyecto que va a perder. Entonces, en general, en los proyectos más autorales, digamos, si me escuchan y siento que mi opinión es valorada, doy ideas, y si no, respeto mucho digamos, la opinión de los directores. Bueno, digo, la verdad que ha sido muy interesante esta conversación. Teníamos ganas de tener la perspectiva del lado de la producción sobre, no solo sobre el oficio, sino también del presente y todas las cosas que hacen a que una película se pueda concretar, que cada vez que te pones a pensar en todas las cosas que tienen que confluir para que una película empiece su rodaje y termine, se asemeja cada vez más a un milagro, ¿no?
Porque, bueno, ni hablar que esté buena, eso es casi otro punto aparte. Pero supongo que, como vos decías, la concreción de un proyecto ya es como una cosa muy gratificante y aparte... eh, No, totalmente, tiene algo mágico. Es como cuando yo empecé a trabajar, la sensación era que te subías a un avión sin saber manejarlo y tenía ese vértigo. Con el tiempo aprendés a convivir, sentís que podés manejar ese avión. Yo estoy en una etapa en donde ya se me hace más arduo y sí miro para atrás las películas que hice como algo, digamos, muy valioso y me siento orgulloso de haber tenido, digamos, esa fortaleza, esa valentía, ese entusiasmo para poder llevarlos adelante. no te voy a preguntar tu película favorita de las que produjiste vos, porque es una pregunta muy ingrata, porque bueno, es muy difícil. Pero película argentina que no es favorita, pero que te sientas que es una... que te ha marcado o que volvés con frecuencia. Mira, a ver, son varias, pero me gusta mucho Darse cuenta de Doria. Es una película que me marcó, digamos, que la vi antes de empezar a estudiar cine y me gustó, me movilizó y fue una de las películas que me inspiró para poder estudiar cine. Y después me gusta mucho El exilio de Gardel, de Pino Solana. Ahí va. Sí, me gusta. Película encima está remasterizada hace No, un par de años que se me ve, encanta. pero Me gusta mucho, apabullante. digamos, me parece un tipo muy valioso, Pino. Lo conocí, muy generoso. Digamos, una de las últimas películas que él dirigió se llamaba, eh, era sobre los transgénicos y demás, no me acuerdo el nombre de la película. Y yo la fui a ver al Malva, como hablábamos antes. Y la fui a ver y estaba Pino en la sala, y entró, vio la película, chequeó la copia, ya tenía más de 80 años. Y la verdad que me conmovió mucho y me generó mucho más admiración de la que tenía. Como documental chiquito, donde filmado con una cámara, ese Handycam que está medio como de modé, pero digo, Sí, sí, sí. ¿no? Digamos, donde él actuaba y él participaba y la acompañaba, la seguía acompañando todas las proyecciones. Era un poco la vuelta al inicio de la época de la hora de los hornos, ese cine un poco más visceral, ¿no? Exactamente. Bueno, me pareció como que nunca perdió la energía y la fuerza y el deseo de seguir haciendo cine. Así que esas son las dos películas que te elegiría. Bueno, muchas gracias, Diego, por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes por ver. Y bueno, Bueno, Lean, muchísimas gracias por la invitación, gracias a los chicos de la técnica, la verdad, impresionante la sí, técnica sí, que sí. tienen, ¿eh? Sí, Felicitaciones. sirvieron el agua bien fresca. Muy rica. Sí, sí. Pero bueno, muchas gracias por tu tiempo y bueno, nos estaremos cruzando nuevamente. Gracias. Esperemos ¿eh? que en un estreno. Ojalá que sí, los Sí, invitaré. Ojalá que pronto haga una película y los pueda invitar. espectacular. Muchas gracias por venir. Gracias, chicos. Y bueno, gracias a ustedes por sintonizar. Será hasta la próxima.